no es suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales de los bebés y por lo tanto se necesitan otros alimentos líquidos junto con la leche materna. No es que la leche materna deje de ser nutricionalmente adecuada, es que la leche materna empieza a ser insuficiente por el tamaño del bebé, por los requerimientos para un crecimiento rápido que sea durante los 2 primeros años de vida, etc. Entonces, por eso hablamos de que la alimentación empieza a ser complementaria a partir de los 6 meses. En el espacio de hoy vamos a hablar, si vamos a hablar de alimentación complementaria, pues tendremos que hablar de lactancia materna, tendremos que hablar lógicamente, de cuándo hay que empezar a complementar esa lactancia materna, ¿sí? Vamos a hablar, cuando hablemos de cuándo, nos vamos a referir a esas 3 cosas. Primero, al desarrollo del lactante, las condiciones para alimentar o para iniciar la alimentación complementaria dependen principalmente del desarrollo del lactante. Esa es la primera condición para la alimentación complementaria, el desarrollo del lactante. Dependiendo del desarrollo adecuado del lactante o el desarrollo del lactante, vamos a tener la posibilidad de iniciar la alimentación complementaria. Vamos a ver, digamos, una recomendación frente a la edad cronológica del paciente, pero es mucho más importante hablar del desarrollo del lactante como el momento ideal para iniciar la alimentación complementaria. Vamos a hablar de requerimientos energéticos que van a variar en ese tiempo de los 6 meses o pues como el límite entre la alimentación con lactancia materna exclusiva y la alimentación complementaria. Vamos a hablar de los procesos de crecimiento que ustedes saben que son mucho más agudos en los primeros meses de vida, mucho más agudos en el primer año de vida comparado con los 3 que siguen, y que es, digamos, la velocidad más alta de crecimiento en toda la etapa postnatal. Primer año de vida y dentro del primer año de vida los 4 primeros meses. Sin embargo, el crecimiento sigue siendo muy alto durante todo el primer año. Ahorita miramos algunos, pues ya habíamos dicho desde la semana pasada, algunos datos sobre cuál era la velocidad de crecimiento de los niños. Cuando veamos el tema de crecimiento, pues nos vamos a enfocar en una grafiquita que es como así. Entonces uno tiene aquí edad del paciente, casi siempre la X es el tiempo, entonces aquí tenemos edad del paciente y esto es el primer año, y esto es el segundo año, y esto es el 5.º año, y esto es el año 11, más o menos, si es una niña, y esto más o menos coincide con los 13 años, y esto más o menos con los 18 o 19 años. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad de crecimiento? El primer año son 25 centímetros aproximadamente, y el segundo año pasa a ser la mitad, 12 centímetros. Y durante la etapa escolar crecemos entre 5 y 6 centímetros por año. Aquí, para que esto sea 6 centímetros por año en toda la etapa escolar. Y las niñas empiezan a tener una maduración alrededor de los 11 años y llegan a crecer aproximadamente unos 11 centímetros por año en la etapa de crecimiento rápido de la adolescencia. Más o menos empieza así. Esa grafiquita pues después se las pongo en una diapositiva más bonita, pero más o menos es así. Y posterior a esto pues viene una etapa de lentificación del crecimiento, ¿cierto? No es que disminuya la estatura, es que disminuye la velocidad con que se gana estatura, ¿cierto? Entonces se ganan 11 centímetros en el pico máximo de crecimiento de la adolescencia y después empieza a ganar menos, hasta que llega a los 18 años y ya se cierran las epífisis de crecimiento y con eso es suficiente. Entonces, ¿dónde necesitamos más energía? Etapa de crecimiento. Aquí, ¿cierto? Ay, pero es que ¿por qué los escolares comen tan poquito? ¿Por qué los niños en la etapa escolar comen tan poquito? Después de los 5 años ya como que
con un poquito. Y después para que hagas. Y si es, bueno, y si es niño es algo como así. Parecido. Ay, ese niño porque está comiendo tan poquito. Y porque en la adolescencia se puede comer todo y de almuerzan 2 veces. Por ejemplo. Entonces, esto explica parte de eso. Y lo vamos a tener en cuenta también en este momento para hablar de alimentación complementaria. Vamos a hablar de algunos principios esenciales de la alimentación complementaria, donde vamos a ver, por ejemplo, cómo el hecho de restringir algunos alimentos es un tema que se ha venido discutiendo mucho, porque mucho de lo que decíamos antes frente a los alimentos que pueden generar alergias, pues se ha visto que no es necesario retrasarlos. Pero como si hay otros alimentos como la leche entera y los derivados lácteos que los tenemos que retrasar médicamente pues, por algunos riesgos que vamos a tener con los lactantes en ese momento. Y por otro lado, hablando de este riesgo de alergia, pues lo que les acabé de decir, o sea, cómo le hemos tenido miedo, por ejemplo, al pescado. Y si usted vive al lado del Atrato en Villa del Fuerte, la carne vale 3 veces lo que vale aquí y el pescado lo tiene ahí en el río. Es que la maligno a los 6 meses. Pescado. Pescado. Y si usted vive aquí en Río Negro, es más barato el pescado o la carne. La carne. Entonces, ¿qué le ve en Río Negro y qué le ve en Villa del Fuerte? Es distinto. Entonces, consumir lo que haya disponible también hace parte de la seguridad alimentaria del lactante, como parte de lo que vamos a ver. ¿Dudas hasta ahí? Ahorita dijimos, la leche materna empieza a ser insuficiente a partir de cierto momento y por eso empezamos con la alimentación complementaria. Pero hasta ese momento la lactancia materna es la forma ideal para alimentar a los niños y con eso es suficiente para cubrir todos sus requerimientos. Hay una maduración, o más bien hay un proceso que al momento del nacimiento somos muy inmaduros. Yo les había hecho o les había planteado algunas teorías de por qué nacemos tan inmaduros frente a otros mamíferos. La cavidad. Por la capacidad pélvica de la madre, ¿cierto?, de las mujeres, que hizo que la evolución del ser humano fuera necesario que, digamos, se acortara la gestación, porque si no permanecer más tiempo en un crecimiento cefálico mayor, pues haría que si nos hubiéramos extinguido en algún momento. Entonces, eso en la evolución se dice que eso fue un proceso donde nacemos antes de tiempo, antes de ser maduros, antes de tener una madurez plena en muchos órganos, en muchos sistemas, y que eso hace pues que hizo parte de la evolución por ese crecimiento cefálico cuando tenemos mayor desarrollo neurológico que la mayoría de los mamíferos, ¿cierto? Después vamos a ver cómo eso cambia o cómo eso es importante también desde la alimentación. ¿Por qué la leche materna tiene más contenido de carbohidratos comparado con la leche materna de otros mamíferos? Por ejemplo, las vacas. La leche materna de las vacas tiene menor contenido de carbohidratos comparado con la leche materna humana. Claro, pero es que tenemos un órgano glucodependiente que es es más grande en los seres humanos que en el ternero. Si lo comparamos, pues si hacemos la comparación peso corporal, peso cerebral, peso corporal total. Y es lo que ellos no hacen casi que caminar, o sea, tienen un gasto más grande. Tienen un desarrollo de las funciones motrices mucho más adelantado porque estuvieron más tiempo allá, estando más tiempo. Nosotros nacemos muy cartilaginosos. Nosotros nacemos, eso es bueno, porque después en el proceso de crecimiento eso nos va a permitir que haya elongación de las articulaciones, de los huesos largos. En fin, pero más que el contenido del hueso es el desarrollo como tal. Y después veremos eso, la diferencia entre el crecimiento y desarrollo, cómo se debe tener un equilibrio entre los dos. Bueno, entonces devolviéndonos acá, la lactancia materna, pues además de eso,
el niño está preparado para recibirla porque la leche materna tiene, entre otras cosas, los nutrientes, si pudiéramos decirlo de esa forma, predigeridos. Entonces, la forma de los carbohidratos, la forma de las proteínas, la forma de la grasa es distinta a otros mamíferos donde, por ejemplo, hay digamos unas proteínas de mayor tamaño, hay unos ácidos grasos saturados principalmente, etc. Entonces todas esas condiciones hacen que estemos preparados para recibir la lactancia materna o la leche materna al momento de nacer y no otros alimentos. Y con eso garantizamos que llenamos todos los requisitos. No, tenemos disacáridos porque el principal carbohidrato de la leche es la lactosa. Pero eso, digamos que en ese momento es mucho más importante también para nosotros porque en ese momento también la necesidad de formar una flora bacteriana adecuada o de que prolifere una flora bacteriana adecuada también se genera a partir del consumo de lactosa. Con la lactosa también hay muchos mitos, ¿cierto? Ya todos queremos consumir leche de lactosa, uno va al supermercado y todos salen con las cajas de la leche morada, de la lactosada. Pregunte por qué y nadie sabe en esa familia por qué toman leche de lactosada, por ejemplo. Pura glucosa. Se lo quitaron algún médico que se creyó nutricionista, entonces empezaron a comprar así para toda la casa y todo el mundo se quedó sin lactasa, me pasó. Y en realidad, pues la lactosa, mientras usted la tolere, consuma lactosa. Ayuda a absorber calcio, ayuda a absorber fósforo, mejora la viabilidad de la flora intestinal benéfica, entre otras ventajas. Entonces, en un niño recién nacido que nace estéril, entre comillas estéril para la flora bacteriana, es muy importante la lactosa para la proliferación de la flora benéfica. ¿Y cuál es la ventaja de un niño respecto a la flora bacteriana que nazca por parto natural a un niño que nazca por cesárea? Dice que cuando pasamos por el canal vaginal, entre comillas, nos contaminamos de la flora de la madre. Y eso tiene un valor muy importante porque a partir de ahí, pues, se generamos flora no solamente a nivel intestinal, sino a nivel de todas las mucosas, a nivel de la piel, de todo el tracto digestivo, y eso tiene beneficios a largo plazo. Hay unas cosas muy tesas, pues, que no sé si las alcanzaremos a ver acá, pero por ejemplo, tenemos más número de bacterias que número de células. Es una cosa que cuando uno la lee, uno dice, ¿cómo así? O sea, somos más parásitos que, si lo vemos como parásitos, pues cierto, somos más flora que como tal célula. Empecemos por lo más, la controversia más, o una de las más complejas. ¿Cuándo empezamos a complementar la leche materna? ¿En qué momento? Y seguramente ustedes van a leer mucha bibliografía que les dicen en la semana 24, en la semana 18, en la semana 20, después del nacimiento. A los 4 meses, no, es que a los 4 meses ya puede, ¿cierto? A los 6 y a los otros que dicen no, a los 7. En fin, ¿qué se ha visto, qué se ha encontrado en las investigaciones? Que dar alimentación complementaria los primeros 6 meses es suficiente para cubrir las necesidades o para suplir los requerimientos nutricionales de los niños antes de empezar con otra variedad de alimentos, antes de empezar con la alimentación complementaria. Hay una cosa importante aquí en esta definición también o en esta respuesta, y es la necesidad de que esos alimentos sean alimentos variados y sean alimentos locales, lo que les decía ahorita. No es lo mismo el niño que yo estoy atendiendo que vive en Guajira o que si me toca ir a trabajar en un municipio muy lejano, así estoy aquí con el conductor aquí bajo el caballo de Bolívar, ¿cierto? Eso es distinto. Hay que contextualizar la consulta también. Alimentos higiénicamente preparados, ricos en energía. Yo les decía la clase anterior,
es que los niños necesitan 3 y 4 veces la energía que necesitamos los adultos por unidad de peso. Mientras un niño necesita 90 calorías por kilogramo de peso, nosotros necesitamos 25 o 30 máximo. ¿Sí? Ricas en energía, higiénicamente preparados, es que todavía somos muy lábiles desde el punto de vista inmunológico, somos muy lábiles en ese momento del nacimiento, y a los 6 meses todavía nuestro sistema inmune sigue siendo, digamos que, precario, y nos enfrentamos a unos riesgos adicionales, que es los alimentos, que hay que hacer manipulación de ellos, ¿cierto? La alimentación complementaria pues, requiere un proceso de manipulación, entonces ya hay mayores riesgos, y hay niños que no han tenido su primera enfermedad diarreica, su primer proceso de diarrea, hasta que llegan a los 6 meses. Porque como la leche materna tiene, además de las condiciones inmunológicas, tiene otras condiciones higiénicas que evitan que el niño tenga ciertas infecciones, pues llega a los 6 meses, y si no tenemos cuidado en esta parte higiénica, pues vamos a tener también entonces riesgos adicionales en la presencia de algunas enfermedades en el niño. Ya hablamos de sufrir los requerimientos, eso lo hemos mencionado muchísimo. Ese cuando complementar, lo decíamos ahorita, depende principalmente, o es mucho más importante mirar el desarrollo del lactante. Entonces aquí de una vez, que yo sé que les van a preguntar, bueno, y mi hijo que nació prematuro, 7 mesino, ¿qué hago con él? ¿A qué edad lo empiezo a complementar? ¿Con edad cronológica o con edad corregida? ¿A los 6 meses de haber nacido, o le tengo que esperar 2 meses más que no tuvo de gestación? Entonces eso va a depender mucho más de las condiciones del desarrollo del lactante. ¿Qué necesitamos para que un niño se empiece a lactar? Pues que haya perdido, por ejemplo, el reflejo de extrusión. Un niño recién nacido, un niño de 1 o 2 meses, todo lo que usted le meta a la boca, todos los óleos que usted le meta a la boca, él, digamos que por un instinto de protección, todo lo saca la lengüita y empieza a botar todo lo que. Ese es el reflejo de extrusión. Eso se debe haber perdido al momento de iniciar la alimentación complementaria. Lo tiene al nacer y esperamos que lo pierda, ¿cierto? Que lo pierda en ese momento de inicio de la alimentación complementaria. Entonces, ¿qué tenemos? Entre los 0 y los 3 meses, los reflejos de succión, de inclusión de líquidos están presentes, y eso va a estar presente de ahí en adelante. Este es el que yo le digo, el reflejo de exclusión y las náuseas. Se empieza a perder después de los 5 meses. En el 6.º mes, eso es una ventaja para poder dar alimentación complementaria, como parte de los requerimientos de ese paciente. La deglución de alimentos sólidos, pues empieza a ver cómo el niño es capaz de tragar, de deglutir alimentos sólidos más o menos desde el 5.º mes. El control del cuello y el tronco, la semana pasada hablábamos un poquito de los hitos del desarrollo motor, y entre ellos uno de los principales pues era el sostén cefálico, de cómo si el niño no sostiene la cabeza no deberíamos iniciar la alimentación complementaria, o por lo menos no deberíamos iniciar esos alimentos que pueden generar mayores riesgos de broncoaspiración, como son los alimentos semisólidos, que le vamos a empezar en la alimentación complementaria. Entonces aquí el control del cuello y del tronco, que se empieza a dar más o menos en esta edad. Los movimientos rítmicos de masticación, que también se empiezan a dar entre los 4 o 5 meses. La digestión de almidones y cereales, ahorita viene una diapositiva donde más o menos se muestra el desarrollo de las enzimas a nivel digestivo, cómo se van desarrollando en el tiempo, y cómo al nacimiento tenemos algunas para digerir alimentos o nutrientes propios de la leche materna, pero que difícilmente vamos a tener otras enzimas para digerir alimentos que se deberían dar más adelante, como los almidones y cereales, que apenas empiezan a aparecer aquí, la digestión de almidones y cereales a partir del 5.º mes, la absorción eficiente de otras grasas a partir del 6.º mes, y la función renal normal, entre comillas normal porque todavía sigue siendo inmadura, y vamos a ver cómo la carga renal de solutos es un factor importante también en la preparación de alimentos para niños tan pequeños.
Esa gráfica es clara. Algún día pregunté en un quiz cuáles son las condiciones para iniciar la alimentación de alimentación complementaria a un niño. Y alguien me dijo que haya reflejo de destrucción y náuseas. Venga, eso está mal. Digo, no, profe, está en la diapositiva. Efectivamente está en la diapositiva. Pero, ¿cuál es la idea? Pues que está al principio de ese primer año y que se va perdiendo al inicio de la mitad de ese primer año, ¿cierto? Del quinto mes más o menos se va perdiendo ese reflejo. Entonces, no es que necesitemos el reflejo de destrucción, es que necesitamos que se pierda el reflejo de destrucción. Pues lo ideal es que inicie a los 6. Pues yo tengo una amiguita que la inició recién cumplió los 5 y la inició, pues sí se podría también. Lo que pasa es que uno se pone a revisar las investigaciones y ahorita les doy algunas referencias bibliográficas, incluso muy antiguas, pues, que uno dice desde hace ratos años, no hay ventaja. Porque igual, por ejemplo, usted le empieza a los 4, puede que el niño la tolere, que acepte, la tolere y que usted no vea ninguna desventaja, pero no hay ventajas. Incluso lo que se ha visto son más desventajas. Deja de tomar la leche materna más rápido. Pues, o sea, porque Puede, no es. pero ¿saben cuáles son las principales desventajas? Las desventajas desde el punto de vista de las patologías asociadas, de las enfermedades prevalentes de la infancia. Entonces son niños que empiezan a tener mayor riesgo de enfermedades respiratorias y enfermedades del tracto digestivo. Puede que a algunos no les pase. Los 6 meses aplica para todo, prematuros, pero entonces el niño prematuro generalmente tiene menor desarrollo, entonces posiblemente sea mejor en ese niño a los 6 y medio. A los 6 y medio, 7. Posiblemente, pero hay que mirar como las condiciones del desarrollo también. Generalmente no hay que retrasarla, pero si es el caso se podría retrasar 3 semanas, hasta 3 semanas más. Ya lo doy. A mí me dio curiosidad y le pregunté a mi mamá cómo fue mi proceso de alimentación complementaria. Ella me dijo que la nutricionista a la que ella me llevaba le dijo que yo podía empezar a los 4 meses. A mí a los 4 meses ya me estaban dando alimentación complementaria y mi mamá decía todo lo que fuera con leche se lo hacía con la leche materna. Yo en ningún momento